de 0,8% del producto en el promedio en cada uno de los años, es realmente un disparate. Vamos a ir al tema fiscal más adelante porque es muy político además el tema fiscal. El propio ministro de Economía lo dice, ahí hay temas de neto corte político, en qué se gasta, cuánto se gasta y la composición. Es político en el sentido que si hace las cosas que tiene que hacer, capaz que no dura mucho tiempo en el cargo. En ese sentido es político. Hay un tema de medidas que ha adoptado el gobierno y hay que ver cómo las evalúan ustedes en cuanto a su eficacia. La primera, incluso antes que saliera el dato de inflación de marzo, fue aumentar un punto porcentual la tasa de interés de referencia. La tasa de política monetaria pasó de 6,5 a 7,5. El dólar claramente tuvo un descenso muy grande. Y lo que se espera más a mediano plazo, con un poco más de lentitud, es que eso amortigue un poco, por ejemplo, el crédito. ¿Es eficaz esta medida? ¿No lo es? ¿Es parcialmente eficaz? En el mejor de los casos es parcialmente eficaz si fuera acompañada, como decía Jorge recién, con una batería de medidas que hicieran consistentes todo el esquema de políticas económicas, fiscal, salarial, monetaria, cambiaria. Yo creo que no es eficaz y ver la economía uruguaya con ojos estrictamente monetarios clásicos, cuando tenemos una economía con dos monedas y donde la principal no es el peso uruguayo, a mí me genera muchas dudas. Eso es un concepto claro, lo ha reiterado, pero ¿el Banco Central podría quedarse de brazos cruzados como institución? Bueno, la inflación se me va al 8 y pico, yo tengo la tasa en 6,5. ¿No era algo lógico que pasara al 7,5, Jorge? O para arriba. De vuelta, no es un problema de asignarle la tarea o la función de bajar la inflación únicamente a la política monetaria. Claro, pero acá hay tema institucional, porque el Banco Central actúa solo sobre la política monetaria. Sí, está bien, pero acá se ha estudiado extensamente a lo largo del tiempo que vos tenés eficacia para controlar la inflación bajo determinado sistema cambiario. Y sobre otro sistema cambiario no tiene ninguna influencia ni sobre la inflación ni sobre el nivel de actividad de la política cambiaria. O sea, la política monetaria. O sea, eso es algo que ya está laudado a nivel internacional desde la década del 60, 70. Sin embargo, acá vos lo que ves es que hay veces que el tipo de cambio flota y hay veces que el tipo de cambio está mantenido por el Banco Central. Entonces no tenemos ni un sistema cambiario de tipo flotante ni uno de tipo de cambio fijo. Entonces la eficacia que vos tenés de la política monetaria para bajar la inflación en un sistema de tipo de cambio que no sabes qué es muy difícil decir que es buena. El Banco Central compró más de 77 millones de dólares en la semana pasada. Sí, pero yo por otro lado te digo, perdóname, yo por otro lado te digo que la balanza de pago está siendo negativa. Se tornó negativa hacia ¿Qué quiere decir que la balanza de pago es negativa? Que la variación de reservas del Banco Central es negativa. Cuando uno mira las reservas del Banco Central, cómo evolucionan, vos estás viendo que el Banco Central en los últimos tiempos, después de haber ganado en algunos años 1.000 y pico de millones de dólares por haber intervenido en el mercado de cambio, hoy está perdiendo. Entonces vos decís, ¿pero cómo es eso? Sobran los dólares y por otro lado el Banco Central compra y por otro lado, entonces aparecen los riesgos por todos lados. A ver, vuelve el Banco Central, Javier, a tener ese problema del déficit para fiscal. Pero a ver, a veces nos confundimos porque vemos que el Banco Central compró tantos millones y todo eso, pero el Banco Central quizá los tiene que comprar porque el que tendría que estar comprándolos no lo está haciendo. El gobierno central tiene un presupuesto diseñado para tener un déficit de moneda extranjera de 400 millones de dólares por año en estos 5 años. Entonces el gobierno central no genera los pesos suficientes a nivel de resultado primario para ir al mercado genuinamente a comprar los dólares. Entonces después dicen, pero el Banco Central sale a sostener. ¿Pero qué sale a sostener? ¿Que el principal demandante de divisas no está? ANCAP. ¿Cómo acumuló 700 millones de deuda con Venezuela? No yendo al mercado de cambios a comprar los dólares suficientes para poder pagar al contado las importaciones como se hizo toda la vida. Con endeudamiento, entonces, claro. Sacame del mercado a los principales demandantes netos de divisas y me dejás solamente a los oferentes del sector privado y el tipo de cambio se equilibra en un peso o en 2 pesos capaz. Claro. Entonces no es correcto. Es un tema fiscal nuevamente. Tú has comentado más de una vez que hay una opción entre inflación en dólares e inflación en pesos. Vamos a plantear a los televidentes la siguiente gráfica en la cual se ilustra justamente los niveles de inflación en dólares que está mostrando la economía uruguaya. Vamos a ver si lo podemos tener allí. Bueno, ustedes ven allí inflaciones relativamente altas, ahí lo vemos, en aquella década de los 90, donde, bueno, obviamente se daba un proceso de combate a la inflación,
que terminó llevando la inflación a un dígito por allá por el año 98. Luego, la crisis, la devaluación, que hizo una gran deflación en dólares, obviamente. Ahí vemos la barra que cae hacia abajo en el año 2002. Y luego, nuevamente, niveles de inflación en dólares altos. Esos niveles de inflación en dólares, Aedo Camón, ¿son razonables para una economía uruguaya? Porque en realidad la inflación en dólares está dando en todo el mundo. No, justamente, habría que mostrar la gráfica con las columnas al costado de la inflación mundial en dólares, relevante para el país. Y si tú mostraras esa gráfica, te encontrarías con que coincide prácticamente los años de inflación en dólares alta en Uruguay con años de inflación en dólares alta en el resto del mundo relevante, en algunos casos como en los 90, porque lo relevante era el barrio. Era Argentina y Brasil caros en dólares y encareciéndose en dólares. Hoy es el mundo en su conjunto. Y los años de deflación en dólares es porque Brasil devalúa y después Argentina devalúa, que nos pesan mucho en nuestro portafolio de la cuenta corriente. Pero el tema relevante desde el punto de vista del tipo de cambio real es la diferencia entre las columnas. Cuando en Uruguay tenemos más inflación en dólares que en el resto del mundo relevante para Uruguay. Y eso es lo que estamos teniendo. A ver, vamos a ir a la siguiente gráfica, que ahora vamos al comentario de Camón. En la siguiente gráfica planteamos otro indicador, que es el tipo de cambio real. Y allí vemos el tipo de cambio real con Brasil, que con muchas fluctuaciones se ha mantenido bastante estable, y luego el global, incluyendo Brasil, o sea, todo, donde ahí hemos perdido competitividad con varios socios y Brasil no alcanza a compensarlo. Aquí está la comparación definitiva entre inflaciones en dólares, que es el tipo de cambio real. Somos una provincia brasileña, seguimos la competitividad estable con Brasil y junto con Brasil nos encarecemos más que el resto del mundo y perdemos tipo de cambio real con el resto del mundo. Suscribo totalmente lo que dice Javier, no puedo agregar nada. Lo único que te podría agregar es lo siguiente: si tú mirás Uruguay, la inflación en dólares en Uruguay contra la de la eurozona, vas a ver que en Uruguay es mucho mayor que en la eurozona. De hecho, el euro, digamos, comprar euros hoy para los uruguayos es relativamente mucho más barato que lo que era antes. Pero también miralo con el sudeste asiático, muchos de esos países son compradores nuestros, es decir, China y demás. China no ha prácticamente revaluado su moneda frente al dólar. De hecho, Estados Unidos... Le está generando problemas a Brasil, ¿no? Claro. Bueno, y mirá todo el sudeste asiático. Yo tengo los 8 tigres, digamos, los 4 primeros, más los Nix, los que son Newly Industrialized, que son Indonesia, todos esos, Malasia, todos tienen una apreciación de su moneda frente al dólar, pero relativamente minúscula. No es la exageración como en Uruguay de tener salarios que han crecido desde el año 2002 hasta ahora 95% en dólares o algo por el estilo, y obviamente achican, no solamente por el lado de que tú mencionabas de medir la inflación en dólares, sino mirar los salarios en dólares, y vas a ver que si en aquel momento en Uruguay había trazo cambiario, como se mencionaba extensivamente, hoy tiene que haberlo. Vamos a seguir. Estamos pegados, como dice Javier, a la Argentina. Argentina, 26% de inflación el año pasado, 4% de devaluación. Tiene ¿cómo se llama? Una convertibilidad de 4-1, ¿no? Es decir, claro, también hay inflación en dólares allí. Sí. Vamos a seguir el diálogo con los economistas Javier Aedo y Jorge Camón, los temas fiscales y cómo puede venir la economía ante estos desafíos en los próximos meses.